Paraguay, oficialmente República del Paraguay, es un país sin litoral situado en la zona central de América del Sur. Está organizado como un estado unitario, cuyo territorio se compone por un distrito capital y 17 departamentos. La ciudad de Asunción es la capital y la urbe más poblada del país. La forma de gobierno de Paraguay es la república, que se rige por el sistema presidencial y además se organiza como un estado de derecho, democrático y aconfesional. Es miembro fundador del Mercosur junto con Argentina, Brasil y Uruguay. Cuenta con una superficie de 406.752 kilómetros cuadrados y es el quinto país más pequeño de América del Sur. Limita con Argentina al sureste, sur, suroeste y oeste, con Bolivia al norte y noroeste, y con Brasil al este y noreste. Su territorio está caracterizado por dos regiones diferentes separadas por el río Paraguay, la oriental, que es la más poblada, y la occidental, que forma parte del Chaco Boreal. Si bien es un estado sin litoral marítimo, dispone de costas, playas y puertos sobre los ríos Paraná y Paraguay, que le dan salida al Océano Atlántico a través de la hidrovía Paraná-Paraguay. La Constitución paraguaya lo declara como un país pluricultural y bilingüe, estableciéndose como idiomas oficiales el castellano y guaraní. Paraguay posee una tasa de alfabetismo de las personas mayores de 15 años superior al 94%, y una esperanza de vida de 78,1 años según la CIA World Factbook. Se ubica en el puesto 103 a nivel global en el Índice de Desarrollo Humano, con 0,728 puntos en 2020, siendo su IDH alto. Por su parte, la estructura de la economía paraguaya se compone del 11,4% en el sector agroganadero, 33,5% en el sector industrial, 47,5% en el sector servicios y 7,6% en las tasas. La presencia humana se remonta hacia el Neolítico, que data de unos 3.200 años antes de Cristo. Durante el período precolombino estuvo habitado por pueblos indígenas de los grupos Tupí-Guaraní y Mataco-Guaycurú. La llegada de los españoles marcó el inicio del dominio hispánico de este territorio, hasta el siglo XIX, cuando en la madrugada del 14 y 15 de mayo de 1811 Paraguay consiguió su independencia. La historia de la incipiente nación estuvo marcada por una economía que se acrecentó en sus inicios, hasta el advenimiento de dos grandes guerras internacionales que asolaron el país. Las sucesivas pugnas políticas por el poder, junto con dos guerras civiles, culminaron en una férrea dictadura que fue finalmente derrocada y desde allí, se estableció el período democrático que sigue vigente hasta la actualidad. Toponimia. El nombre original proviene del topónimo guaraní Paraguay, considerando que la I guaraní no tiene la misma pronunciación que la I castellana, dado que es una vocal gutural de tipo cerrada central no redondeada. No se ha llegado a una conclusión definitiva sobre el origen del nombre Paraguay. Las interpretaciones más comunes a lo largo de la historia nacional sugieren: río que origina un mar. Agua de los Payaguáes. El militar y científico español Félix de Azara enunciaba estas dos versiones. La primera se refería a los naturales payaguáes que vivían a las orillas del río, y la otra refiere a que se debía al nombre de un gran cacique llamado Paraguayo. Río que pasa por el mar, versión del historiador y escritor franco-argentino Paul Groussac. Río de los moradores del mar. El expresidente y político paraguayo Juan Natalicio González sostenía esta versión. Río Coronado, interpretación de Fray Antonio Ruiz de Montoya en el guaraní. El topónimo Paraguay hace referencia a la zona de emplazamiento de la ciudad de Asunción, mientras que Paraguay es la denominación del territorio nacional. Historia. Época precolombina. El territorio de Paraguay oriental, conformado por el área ubicada entre el río Paraná al sudeste y el río Paraguay al noroeste, era habitado por diversas etnias indoamericanas que se encontraban en estado de guerra entre ellas. Aún no se sabe si los lágidos fueron los primeros en ocupar el territorio o si fueron precedidos por los pámpidos. Lo documentado es que hacia el siglo XV los amazónicos abás conocidos comúnmente como guaraníes lograron avanzar desde el norte y el este gracias a su superioridad numérica y a la posesión de una cultura material más desarrollada,
ya que practicaban la horticultura de mandioca, maíz y maní. La práctica de una agricultura de roza les permitía excedentes como para mantener a una población en continuo aumento demográfico que requería de nuevos territorios. Merced a su organización económica básica y a su demografía, los guaraníes llegaron a organizarse cuasi estatalmente, con jefes llamados mburubichas o tubichas. Se llega a hablar de una civilización precolombina en lo que hoy es Paraguay oriental. En efecto, se han encontrado grafismos en diversas zonas de Paraguay, en lo que hoy son ciudades, tales como Tacuatí y Paraguarí entre otras, aunque no se puede precisar con exactitud las etnias que los realizaron. Lo que ahora es Paraguay oriental consistía en numerosas tribus amerindias seminómadas hablantes principalmente del idioma abañe o guaraní, que eran reconocidas por sus fieras tradiciones guerreras. Practicaban una religión politeísta mítica, que más tarde se mezcló con el cristianismo. En un primer momento los españoles y otros europeos fueron llamados caray o caraí, palabra que antiguamente en guaraní aludía a alguien al cual se suponía dotado de poderes sobrenaturales. Luego la palabra caray guasú se resignificó como sinónimo de gran señor. Época virreinal española. Siglo INBSP, Span 16/Span. None. Siglo INBSP, Span 17/Span. None. Siglo INBSP, Span 18/Span. None. Independencia y formación del Estado paraguayo. Inicios. Guerra contra la Triple Alianza. Entre dos guerras. Guerra del Chaco y última guerra civil. Dictadura militar de Stroessner. Inicios. Consolidación e impactos socioeconómicos. Derrocamiento. Era democrática actual. Transición a la democracia. Inestabilidad política y económica. Cambio de mando político y actualidad. Gobierno y política. La República de Paraguay, organizada en forma de Estado unitario, fue fundamentalmente modificada por la Constitución de 1992, que asegura la división de poderes. De acuerdo a este último texto constitucional, constituye un Estado social de derecho, unitario, indivisible, y descentralizado, adoptando para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana. El poder ejecutivo es ejercido por el presidente de la República. Además existe un vicepresidente que, en caso de impedimento o ausencia temporal del presidente o vacancia definitiva de dicho cargo, lo sustituye con todas sus atribuciones. El presidente y el vicepresidente son elegidos por votación popular en forma conjunta, sobre la misma boleta, para un mandato de 5 años, sin posibilidad de reelección. El presidente es el jefe de Estado y de Gobierno de Paraguay. Tiene, entre otras atribuciones, la facultad de nombrar y remover a su voluntad a los ministros del Poder Ejecutivo, que son los jefes de la administración de sus respectivas carteras, en las cuales, bajo la dirección del presidente de la República promueven y ejecutan la política relativa a las materias de su competencia. La reunión de todos los ministros, por convocatoria del presidente, se denomina Consejo de Ministros. El Gabinete o Consejo de Ministros tiene por finalidad coordinar las tareas ejecutivas, impulsar la política del gobierno y adoptar decisiones colectivas. El gobierno de cada departamento es ejercido por un gobernador y por una junta departamental, electos por voto directo de los ciudadanos radicados en los respectivos departamentos, en comicios coincidentes con las elecciones generales, y duran 5 años en sus funciones. El gobernador representa al Poder Ejecutivo en la ejecución de la política nacional. El gobierno de los municipios está a cargo de un intendente y de una junta municipal, electos popularmente. El poder legislativo es ejercido por el Congreso, compuesto de una Cámara de Senadores, de 45 miembros, y una Cámara de Diputados, que consta de 80 diputados. Las elecciones para el Congreso se celebran en listas cerradas, simultáneamente con la elección presidencial. Los diputados se eligen por departamento, mientras que los senadores se eligen a escala nacional, ambos por un periodo de 5 años,
pudiendo ser reelectos. El Poder Judicial está a cargo de la Administración de Justicia y es ejercido por la Corte Suprema de Justicia, y por los demás tribunales y juzgados que establece la ley. La Corte Suprema es el más alto tribunal de Paraguay. El Senado, con el acuerdo del presidente, designan a sus 9 miembros o ministros, sobre la base de ternas presentadas por el Consejo de la Magistratura, previa selección basada en la idoneidad, con consideración de méritos y aptitudes. Relaciones exteriores. Paraguay mantiene diferentes relaciones y asociaciones con distintos países. Forma parte de varias organizaciones internacionales en tanto que miembro de pleno derecho, tales como Mercosur y la Unión de Naciones Suramericanas. El país mantiene también relación con entidades supranacionales, como la Unión Europea, con la que desarrolla sus relaciones políticas, económicas y comerciales en el ámbito bilateral y también en el marco de las relaciones regionales entre la UE y Mercosur. Una particularidad de la política exterior de Paraguay es ser el único país de América del Sur que mantiene relaciones activas con la República de China. Paraguay es un miembro pleno y participante de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos. Paraguay mantiene formalmente una hermandad con la República de Colombia, que surgió del ofrecimiento colombiano de su nacionalidad a todo paraguayo, en caso de desaparecer el país en el marco de la Guerra de la Triple Alianza, oferta que no se materializó, pero que terminó generando un acuerdo bilateral de amistad que establece facilidades para adquirir la ciudadanía de cada país de forma recíproca. Fuerzas Armadas y Seguridad. Las Fuerzas Armadas de Paraguay forman una institución no deliberante, apartidaria, subordinada al control civil cuyo comandante en jefe es el presidente de Paraguay, constituida por el Ejército de Paraguay, la Fuerza Aérea Paraguaya y la Armada Paraguaya. Está compuesta por cerca de 20.000 efectivos activos y más de 100.000 inactivos. Como en otros países, se estructura en una Fuerza Aérea, un ejército y por último una armada, la cual es grande considerando que es uno de los países del mundo sin costa o salida al mar directa. El servicio militar es obligatorio para los varones de 18 años y consta de un año de servicio, según lo dictado en la Constitución Nacional. En la actualidad promulgó una ley, que reglamenta la ley de objeción de conciencia y que establece la obligatoriedad del servicio civil sustitutivo en reemplazo del militar. Por su parte, la Policía Nacional de Paraguay es una institución de naturaleza civil dependiente del Poder Ejecutivo, cuya Secretaría del Estado es el Ministerio del Interior, encargado de la seguridad interna de la nación. Derechos humanos. En materia de derechos humanos, respecto a la pertenencia a los 7 organismos de la Carta Internacional de Derechos Humanos, que incluyen al Comité de Derechos Humanos, Paraguay ha firmado o ratificado. Derechos LGBT. Organización territorial. Paraguay es un Estado unitario que propende a la descentralización, en la forma que establece la Constitución y las leyes. Para los efectos de la estructuración política y administrativa del Estado, el territorio nacional se divide en departamentos y distritos. Los 17 departamentos de Paraguay constituyen la primera división política administrativa del país. La región oriental concentra 14 de ellos y la región occidental 3. A ellos se suma la capital Asunción, que es un distrito, pero que para efectos censales es considerada como un departamento. Además, el país cuenta con 258 municipios que equivalen a distritos, incluyendo a Asunción. Estos componen cada una de las subdivisiones de un departamento salvo Asunción, que es independiente de todo departamento y a su vez están divididos en áreas urbanas y rurales. La Constitución Nacional de 1992 reconoce a los departamentos y distritos la autonomía política, administrativa y normativa para la gestión de sus intereses, y de autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos. Geografía. El territorio de Paraguay es el 8º en superficie de América del Sur y el 60º en extensión de la Tierra. Está integrado exclusivamente en territorio americano,
y su superficie totaliza 406.752 kilómetros cuadrados. En esta cantidad no se incluye franja oceánica alguna, ni plataforma continental, ya que se trata de un estado sin litoral. Ubicado en el centro de América del Sur, Paraguay se encuentra entre los paralelos 19-10 y 27-50 de latitud sur y los meridianos 54-10 y 62-50 de longitud oeste. El trópico de Capricornio cruza el territorio, al nivel de la localidad de Belén, es decir, que pasa en cuanto a las latitudes se refiere, casi exactamente sobre la parte media del Paraguay. El territorio se halla a 611 kilómetros del Océano Atlántico y a unos 819 km del Pacífico. Limita al norte con Brasil y Bolivia, al este con Brasil y Argentina, al sur con Argentina y al oeste con Bolivia y Argentina. Es el primer exportador mundial neto de energía eléctrica, primer exportador mundial de azúcar orgánica, tercer productor y exportador mundial de yerba mate y tiene la tercera flota mundial de barcazas, luego de Estados Unidos y China. Fronteras. Límites con Argentina. Límites con Brasil. Límites con Bolivia. Regiones naturales. El río Paraguay divide al país en dos grandes regiones geográficas, con diferente geología y topografía. Mientras que la región oriental o paraneña tiene el 39% del territorio nacional, y consta de suelos ferralíticos y mayormente ácidos sobre rocas antiguas cristalinas, presentando un paisaje ondulado de colinas con lluvia abundante, la región occidental o Chaco, con el 61% del territorio nacional, geológicamente joven con suelos neutros a alcalinos, constituye una planicie aluvial extensiva semiárida a subhúmeda con sedimentos de los Andes. En el Chaco paraguayo las altitudes oscilan entre 91 m en sureste y 390 m en el noroeste. El Bajo Chaco es una planicie inundable, influenciada por los ríos Pilcomayo y Paraguay, el Chaco boreal con un promedio de lluvia de 403 a 910 mm. Su territorio está formado por un fondo marino que emergió en la era cuaternaria. Esta región está poblada de matorrales extensos y palmares, esteros, lagunas y riachos. La temperatura media anual ronda los 25 grados. La región oriental está subdividida en dos subregiones, la mayor corresponde a la propia cuenca del río Paraguay, y una de menor para la cuenca del río Paraná. Predominan los bosques tropicales y subtropicales, y las precipitaciones. Sus altitudes oscilan desde más de 611 msnm en la zona noreste hasta 65 msnm en el suroeste. En esta región la temperatura media anual varía entre 20 y 24 grados. Es la región más pequeña pero más poblada y fértil. Relieve. La mayor parte del territorio paraguayo se ubica entre los 104 y 507 m de elevación, que corresponden a grandes áreas de los departamentos de Alto Paraguay, Boquerón, Presidente Hayes, Concepción, San Pedro, Paraguarí e Itapúa, principalmente. Las zonas de menor elevación, con promedios inferiores a 104 m de altura, se ubican principalmente en el sudeste de los departamentos de Presidente Hayes, Central, Paraguarí, Ñeembucú, Misiones e Itapúa. En general, las pendientes de los terrenos son suaves, por lo cual es limitada la erosión hídrica. Los puntos altos se ubican en las inmediaciones de Pedro Juan Caballero en el centro norte de la región oriental. La geomorfología de la región occidental tiene una ondulación repetitiva del terreno de norte a sur, que permite la génesis de por lo menos 16 ríos tributarios del río Paraguay. Cada uno de estos ríos presenta condiciones bajas de pendiente, por lo que favorece la formación de meandros. Una porción menor de esta región drena directamente al río Pilcomayo. Son terrenos relativamente planos de un altiplano cruzado por escasas corrientes favorecidas por el ondulamiento. Los terrenos de mayor elevación se encuentran al occidente de esta región y sus puntos más bajos corresponden al límite oriental de esta región en el río Paraguay. La región forma parte de la llanura chacopampeana, y presenta una inclinación poco pronunciada con rumbo hacia el sudeste con una elevación promedio de 130 msnm.
El relieve de la región oriental es resultado de la meseta brasileña que se extiende hacia el norte hasta la llanura amazónica y hacia el este al Océano Atlántico. Esta planicie posee varios cerros, algunas cordilleras de reducida altura y valles por los que discurren ríos y arroyos. La altura promedio de la región es de 286 m. Se presentan en esta región tres sistemas montañosos, la Sierra de Amambay, la de Maracayú y la de Caaguazú. Las alturas máximas se encuentran en la cordillera del Ibai-Tiruzú, donde destaca el Cerro Tres Candu con 842 msnm. Hidrografía. Paraguay no tiene costa marítima, pero sus dos ríos principales, el Paraguay y el Paraná, que forman parte de la cuenca del Río de la Plata, lo comunican con el Océano Atlántico. El Paraguay nace en Mato Grosso y tras un trayecto de alrededor de 2.695 kilómetros, desemboca en el río Paraná a través de tres brazos, Atajo, Humaitá y Paso de Patria. El valle del Alto Paraná conforma una ondulada planicie, que se eleva hacia el oeste. Esta zona tiene numerosos cursos de agua, todos drenando al Paraná, que discurre por una profunda garganta y es represado en la planta de energía eléctrica Itaipú. Además de ríos, Paraguay posee humedales y lagos. El conjunto de humedales del lago Ipoá, conformado por 4 lagos, y el lago Ipacaraí, son los lagos más grandes de Paraguay. Además en Paraguay hay una considerable cantidad de esteros como el Pantanal paraguayo, y ha inscripto 6 humedales en el convenio de Ramsar, cuyas superficies suman un total de 793.910 ha. Áreas silvestres protegidas. Paraguay impulsa estrategias para la protección ambiental y principalmente la defensa de las especies que sirven para defender los procesos ecológicos, con el objetivo de disponer de los recursos para las generaciones futuras. La Secretaría del Ambiente de la República de Paraguay y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con los fondos de Global ejecuta el proyecto Paraguay Silvestre. Entre las áreas silvestres protegidas se encuentran las siguientes: Parque Nacional Defensores del Chaco, Parque Nacional Teniente Enciso, Parque Nacional Río Negro, Monumento Natural Cerro Choboreca, Reserva Natural Cabrera Timane, Parque Nacional Tinfunque, Parque Nacional Paso Bravo, Parque Nacional Serranía San Luis, Parque Nacional Bella Vista, Parque Nacional Cerro Corá, Reserva de Recursos Manejados San Rafael, Parque Nacional Caaguazú, Reserva de Recursos Manejados Ibai-Tiruzú, Parque Nacional Ibicuy, Parque Nacional Ipoá, Refugio de Vida Silvestre Yabebiri, Monumento Natural Macizo Acay, Reserva Nacional Curi-Y, Parque Nacional Ñacunday, Parque Nacional Lago Ipacaraí, Monumentos Naturales Cerros Coy y Chororí. Clima. La clasificación climática de Köppen divide a Paraguay en prácticamente 3 tipos de clima: el clima subtropical húmedo, predominante al sur de la región oriental, el clima tropical de sabana, predominante en el Chaco y al norte de la región oriental, y el clima semiárido cálido al noroeste del Chaco. La temperatura media anual ronda entre los 20 y los 25 grados en el país, aumentando de sur a norte. Las precipitaciones son variables según la región. Por ejemplo, hacia el sureste del Paraguay, las precipitaciones son abundantes en todos los meses. Hacia la región centro-norte de la región oriental, y la región tropical del Chaco, las precipitaciones bajan considerablemente durante la estación invernal. En la región semiárida del Chaco, las precipitaciones son prácticamente nulas en la estación invernal. En general, en verano cae la mayor acumulación pluvial del año. Las temperaturas máximas extremas en el verano pueden superar los 40 grados, y las temperaturas mínimas en invierno pueden bajar de los 0 grados. Las estaciones no están bien definidas debido al reinante calor que se da gran parte del año y a la cercanía con el trópico de Capricornio. La diferencia de temperatura entre el mes más cálido y el más frío es de 10 grados aproximadamente. Estaciones. Cambio climático. Medio ambiente. Paraguay posee una elevada riqueza en fauna y flora debido a que las 6 ecorregiones que convergen en su territorio registran una notable biodiversidad. Las distintas ecorregiones se encuentran muy diferenciadas,
el oeste se caracteriza por ser una región semiárida, el noreste se caracteriza por las inmensas zonas inundables que conforman el Pantanal, mientras que a lo largo de la ribera del río Paraguay se desarrollan humedales subtropicales, caracterizados por grandes cuerpos de agua como el lago Ipoa. En la zona norte de la región oriental se encuentran las sabanas subtropicales del Cerrado, mientras que en el este del país hasta la ribera del río Paraná se desarrolla el bosque atlántico, uno de los bosques más diversos y biológicamente ricos del planeta. Por último, la zona sur, caracterizada por planicies con clima más templado. El país perdió en las últimas 5 décadas casi el 90% de la cobertura boscosa original de su territorio, debido mayormente a la expansión de las actividades ganaderas y agrícolas. Se estima que entre 1945 y 1997, el 76,3% de la cobertura boscosa de la región oriental fue transformada en tierras para la producción agropecuaria. Paraguay tiene en el Chaco reglas ambientales menos estrictas que en Brasil. Los propietarios pueden desmontar aproximadamente un 50% de su selva, mientras en Brasil se puede desmontar solo un 20%, por lo tanto, la presión de la ganadería sobre el Monte Virgen avanzó hacia Paraguay. La pérdida de bosques solamente en Alto Paraguay, el departamento ecológicamente más intacto, fue de 220.000 hectáreas tan solo en 2008. En marzo de 2009, se estimó que en los departamentos, Boquerón y Alto Paraguay se llegó a deforestar entre 1.000 y 1.500 a por día, al tiempo que el proyecto de ley, Deforestación Cero, el cual iba a prohibir la deforestación en el Alto Paraguay, fue rechazado por la Cámara de Diputados de Paraguay. Flora y fauna. Paraguay posee una amplia variedad de especies animales y plantas tropicales y subtropicales. Según registros de la Secretaría del Ambiente de Paraguay, se estima que en el país se encuentran entre 8.000 y 13.000 especies de plantas, de las cuales 800 son arbóreas. En cuanto a especies animales, se estiman unas 100.000 de invertebrados y 1.498 de vertebrados. Entre estas cantidades se reconocen 81 especies de la flora y 128 especies de la fauna, consideradas en peligro de extinción debido principalmente a la destrucción de sus hábitats y la caza furtiva. Paraguay es uno de los mayores exponentes de la riqueza faunística de América del Sur. Cuenta con más de 100.000 especies de invertebrados, 200 especies de peces, 60 de anfibios, 100 de reptiles, 700 de aves y 167 de mamíferos. Entre las especies vegetales dominantes en el Chaco se cuentan los lapachos, quebrachos, urundey, timbó, el guayacán, palo santo, samú, guayaibi, la palma caranday, varias lauráceas, entre otras. En la fauna del Chaco predomina la vida nocturna, la abundancia de los hábitos crípticos, la diapausa y la dormancia. Ello debido a que los invertebrados presentan la diversidad más alta y mayor abundancia de individuos. En los humedales los peces son poco abundantes, excepto en la cuenca de los ríos Pilcomayo y Paraguay. En comparación con otras áreas subtropicales templadas, su fauna de mamíferos es poco diversa. La región oriental cuenta con una gran variedad de aves como el buitre, el chimango, el gavilán, la lechuza, el guacamayo, el pájaro campana, la calandria y el pitogue. Existen varias especies de zorzales, la golondrina, la familia de los picaflores y el martín pescador, entre otros. También tiene mamíferos como el mono aullador, el jaguarete, el puma, el gato montés, el tapir, el jabalí, al hormiguero y los tatúes. Los peces más comunes son el surubí, el dorado, la corvina, el armado, la raya, el bagre, el patí y la piraña. En el ecosistema acuático se encuentran también reptiles como el caimán, la iguana y el camaleón. Otros reptiles notables de esta región son la serpiente de coral y la ñandurire, que es la víbora más pequeña de todas. Economía. Paraguay tiene una economía medianamente diversificada. En las últimas 4 décadas, Paraguay ha tenido el mayor crecimiento de la Sudamérica,
con un promedio de 7,2% de crecimiento anual desde 1970. En 2010 y 2013, Paraguay experimentó la mayor expansión económica de América Latina, con un histórico crecimiento del PIB del 14,5% y 13,6% respectivamente. En 2011, el Banco Central de Paraguay presentó la nueva estructura del PIB del país, que incluye la generación de energía eléctrica de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, que en ambos casos pertenecen 50% al Paraguay. Tras esta incorporación, el valor del PIB aumentó 9% y llega a los $20,042 millones, frente a los 18,314 millones alcanzados al cierre del 2010. La pobreza afecta al 26,1% de la población del país, según reportes del Banco Central del Paraguay, en 2017. La economía paraguaya, aunque esté aún debajo del promedio regional en varios ámbitos, es una de las más pujantes de América del Sur. Su PBI per cápita nominal para este 2018 es de $6.206, superando al de países del subcontinente como Bolivia, Venezuela, Guyana, y a la par de países como Ecuador y Colombia. A partir de la década de 1990 el país viene desarrollando intensamente los sectores industriales y terciarios. Actualmente, el sector secundario participa con 33% del PIB, mientras el sector primario contribuye con 12% y el sector terciario, 54%. El 12% del crecimiento del PIB corresponde a la agricultura y a la ganadería, el 33,4% a la industria, y 55,1% en el sector servicios. Los 7 productos de exportación más importantes, la soja y sus derivados, lo que lo convierte en el 6º mayor productor de soja, también figuran el maíz, trigo, sésamo, aceite de girasol y azúcar. Con relación al cultivo de stevia en Paraguay se resalta que hubo una superficie sembrada de 2.300 hectáreas con una producción de 3.680 toneladas en el año 2014 según estimaciones de la Dirección Nacional de Censos y Estadísticas del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Entre los servicios no básicos, los sectores de mayor relevancia en la generación de riqueza son el comercial y el financiero, con una participación aproximada entre ambos del 28%. Es el mayor exportador mundial de energía eléctrica, el 6º exportador de soja, el 2º mayor productor de stevia, el 6º mayor exportador de maíz, el 10º mayor exportador de trigo, el 8º exportador de carne de res en el mundo, tiene la 3ª flota fluvial más grande del mundo, luego de Estados Unidos y China. Asimismo, se presenta como uno de los países con las mayores tasas de crecimiento, donde el punto cumbre lo alcanzó en 2010 con 14,5%, finalizando tercero a nivel mundial detrás de Qatar y Singapur. La economía de mercado se distingue por un gran sector informal, que presenta la reexportación de bienes de consumo importados a países vecinos, así como las actividades de miles de microempresas y vendedores ambulantes urbanos. Sin embargo, en los últimos 10 años, la economía paraguaya se diversificó drásticamente, con las industrias de energía, auto parts, construcciones y vestimenta. Un gran porcentaje de la población, especialmente en las zonas rurales, vive de la actividad agrícola, a menudo de subsistencia. Debido a la importancia del sector informal, es difícil obtener medidas económicas precisas. La economía creció rápidamente entre 2003 y 2013 debido a la creciente demanda mundial de productos básicos combinada con precios altos y clima favorable para apoyar la expansión de las exportaciones de productos básicos en Paraguay. Comercio. En cuanto al comercio exterior, sus principales socios comerciales son los otros miembros del Mercosur. Argentina es donde llega la mayoría de su producción de soya ya que allá es donde se procesa. Uruguay es importante para su comercio ya que Paraguay usa los puertos uruguayos para exportar. Paraguay tiene mercados importantes como Israel, Europa o Rusia que es a donde exporta sus carnes. El comercio con China está muy limitado ya que Paraguay reconocen diplomáticamente a Taiwán.
El país cuenta además con la tercera mayor zona de libre comercio del mundo, Ciudad del Este, después de Miami y Hong Kong. Industria. El sector industrial produce aproximadamente 25% del PIB de Paraguay y emplea a cerca de 31% de la fuerza laboral. La producción creció un 2,9% en 2004, tras 5 años de disminución de la producción. La industria minera de Paraguay produce alrededor del 25% del Producto Interno Bruto del país y emplea alrededor del 31% de la fuerza laboral. La producción de cemento, mineral de hierro y acero forma parte del sector industrial de Paraguay. El crecimiento de la industria fue impulsado aún más por la industria maquiladora, con grandes complejos industriales ubicados en la región oriental del país. Paraguay estableció muchos incentivos destinados a atraer industrias al país. Una de ellas es la llamada Ley de la Maquila, por la cual las empresas pueden trasladarse a Paraguay, disfrutando de las bajas tasas impositivas. La industria farmacéutica está sustituyendo a los proveedores extranjeros de drogas en el cumplimiento de las necesidades del país. Las empresas paraguayas reúnen ahora el 70% del consumo interno y también han comenzado a exportar medicamentos. Un fuerte crecimiento también es evidente en la producción de aceites comestibles, lácteos, prendas de vestir, azúcar orgánica, procesamiento de cárnicos y acero. A más de las grandes industrias productoras de yerba mate, cervezas, tabaco, ron y destiladoras de alcohol. Sin embargo, el capital para nuevas inversiones en el sector industrial de la economía sigue siendo escasa. Paraguay ha sido considerado como un país pobre en recursos minerales. A partir de 2009, esa idea ha ido desechándose como consecuencia del descubrimiento de grandes reservas de uranio y el anuncio en 2010 del descubrimiento de la que sería la mayor reserva de titanio del mundo. Se ha descubierto también oro, níquel, cobalto y cromo. Infraestructura. Transporte. Energía. Medios de comunicación. En Paraguay la libertad de expresión y la libertad de prensa están amparadas por la Constitución Nacional. Según un estudio realizado en 2009 por la organización Reporteros Sin Fronteras, Paraguay ocupa los mejores puestos en calidad y libertad de prensa, superando incluso a Brasil y ocupando los mismos lugares que Chile, Uruguay, Francia y Estados Unidos. Diarios. Radio y televisión. Telefonía e Internet. Ciencia y tecnología. Instituciones públicas. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Agencia Espacial de Paraguay. Instituto Paraguayo de Tecnología Agrícola. Instituciones civiles. Instituto de Biotecnología Agrícola. Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya. Demografía. La Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, estimaba en 7.252.672 habitantes la población de Paraguay para el año 2020. La densidad de población, de 17,83 Hab/km superíndice 2, menor que la de la mayoría de los otros países de América Latina. El porcentaje de hombres y mujeres es prácticamente similar, compuesta por un 50,4% de hombres y 49,6% de mujeres. La población urbana llega a poco más del 60% del total de habitantes. La edad media del paraguayo es de 27 años, en el que se resalta una gran población juvenil. La distribución de la población paraguaya a lo largo del territorio es muy irregular. La gran mayoría de la gente vive en la región oriental, generalmente en ciudades cercanas a la capital nacional, ciudades fronterizas a otros países, o ciudades ubicadas sobre rutas importantes del país. En esta región es donde se asientan las mayores zonas urbanas del Paraguay, como Gran Asunción, Gran Ciudad del Este, Gran Encarnación, Caaguazú, Coronel Oviedo, Pedro Juan Caballero, etc. Por otra parte, en el Chaco o región occidental, predomina la población rural, ya que no hay grandes urbes sino pequeños poblados. La mayoría de su población se ubica al sur del Chaco, y en el Chaco central, en el que generalmente se asientan los menonitas.
La Guerra de la Triple Alianza, en la que el Paraguay se enfrentó contra la Triple Alianza, condujo al Paraguay a un desastre demográfico sin precedentes, al punto de que se estima que la mitad de la población paraguaya pereció en la guerra. Según varios historiadores, Paraguay antes de la guerra alcanzaba el 500.000 de habitantes. Tras la guerra, se realizó un censo en que se contabilizaron 116.351 habitantes, de los cuales apenas alrededor del 10% eran hombres jóvenes adultos. Por ende, el Paraguay se mantuvo prácticamente estancado, tanto demográfica como económicamente, hacia inclusive fines del siglo XIX. Recién iniciado el siglo XX, durante los primeros años, Paraguay alcanzó la población que tenía antes de la guerra, y fue aumentando progresivamente, aunque de forma modesta a comparación de los países vecinos. Un punto importante en la recuperación de la población paraguaya, además de la inmigración europea y de vecinos al Paraguay, fue la alta tasa de natalidad de la población. Este efecto en países marcados por guerras devastadoras es conocido como baby boom. Hasta el día de hoy, Paraguay conserva una estructura de población mayoritariamente joven. Sin embargo, últimamente la población adulta mayor de 65 años ha aumentado a la par que la población juvenil ha descendido, tendencia que se ve actualmente en los países del primer mundo, debido al descenso de natalidad y a las mejoras en la calidad de vida. Composición étnica. No existe ningún dato oficial sobre la composición étnica del pueblo paraguayo, debido a que la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos de Paraguay no incluye los conceptos raza o etnia en las encuestas de censo. Si bien la mayoría de los paraguayos se autodenomina como mestizo, se calcula que la población paraguaya actual está compuesta de un 70 a 75% de mestizos, 20 a 25% de blancos y 5% de otros. La población paraguaya es el resultado de una mezcla heterogénea, mestizos, criollos, inmigrantes españoles, italianos, alemanes, indígenas de ascendencia guaraní e indígenas pámpidos, etc. Luego de la Guerra de la Triple Alianza, en el cual la población paraguaya original fue prácticamente exterminada, se repobló el país con la ayuda de inmigrantes, sobre todo de países europeos y vecinos, que no fueron muchos, pero sí importantes debido al pequeño número de habitantes del país de la época. Debido a esto, según estudios, el individuo paraguayo promedio actual es genéticamente 55,0% europeo, 38,0% amerindio, 8,0% africano. Últimamente se resalta la inmigración de asiáticos y árabes al país, además de los países vecinos. En el sur del país existe una gran población y descendientes de ucranianos, rusos y polacos. En la región central del Chaco, se asientan los menonitas. Por otra parte, Paraguay tiene el menor porcentaje de indígenas de Latinoamérica, después de Uruguay y Haití. Así como también tiene el menor porcentaje de afrodescendientes, conocido como afroparaguayos o cambás, en guaraní. Pueblos indígenas. En la época colonial los indígenas constituían cerca del 60% de la población alrededor del año 1760. En aquellos tiempos, la mayoría vivían en las llamadas misiones guaraníticas, reducciones creadas por la Compañía de Jesús para evangelizar a los nativos. Sin embargo, en 1767 los jesuitas fueron expulsados del imperio por Carlos III, por lo que los indígenas tuvieron que dispersarse y fueron asimilados por el resto de la población. Con las constantes guerras, muertes por enfermedades, hambrunas y mestizaciones, se produciría la reducción de su población original con el paso de los años. Según el censo indígena del año 2002, existían 496 comunidades o aldeas habitadas por 19 pueblos indígenas distribuidas por 13 departamentos y la capital del país, agrupadas a su vez en 5 familias lingüísticas. En 2012 fueron censados 112,848 indígenas, que corresponden al 1,68% de la población paraguaya, menor que la mayoría de otros países latinoamericanos, pero superior a los anteriores censos paraguayos.
El grupo lingüístico más numeroso corresponde a la familia guaraní, con 60,930 miembros, seguido por la familia mascoyana, la mataco-mataguayo, la zamuco y la guaycurú. En total existen 19 pueblos indígenas oficialmente reconocidos, incluyendo los mbias, los aba guaraníes, los nivaclés, los paita-víteras, los enle norte, los angaites, los enset sur, los anapanás, los toba mascoui, los ayoreos, los guaraníes ñendebas, los guaraníes occidentales, los caam, los hachés, los macás, los ibaitosos, los manjuis, los tomaraos y los guanas. Migración. Paraguay, en sus inicios, y debido a su condición mediterránea y lejanía con el océano, nunca había sido un país receptor de inmigrantes, en comparación con sus vecinos, como Argentina o Brasil. La mayoría de la población paraguaya era autóctona, es decir, la mayoría eran indígenas y mestizos, y solamente una minoría era blanca o criolla. Sin embargo, durante el siglo XX, Paraguay empezó a recibir numerosa cantidad de inmigrantes, sobre todo europeos que se fugaban de las guerras ocurridas en Europa en aquella época, buscando mejores condiciones de vida y paz, facilitado en ocasiones por el Estado, época en que se buscaba repoblar al país luego de la Guerra de la Triple Alianza. Varios grupos de inmigrantes que se instalaron en Paraguay fueron los españoles, alemanes, italianos, franceses, polacos, ucranianos, entre otros. Con la construcción de la represa de Itaipú, el país vivió un acelerado crecimiento económico durante la década de 1970, que provocó una masiva migración hacia la región oriental. Esta migración interna vino acompañada de migración externa proveniente principalmente de Brasil, y una considerable proporción de Corea del Sur y Oriente Medio. El país detuvo su alta tasa de emigración para estabilizarse y obtuvo por primera vez en el siglo XX una tasa migratoria positiva. Sin embargo, con la creciente inestabilidad política y una economía estancada hacia mediados de la década de 1980, comenzó a acelerarse la emigración temporal a Argentina, revirtiendo así el saldo migratorio. Asimismo, a principios de la década del 2000, aumentaron los casos de emigración a España y Estados Unidos, a donde se dirigían el 7% del total de emigrados por año. Sin embargo, con el estallido de la crisis económica argentina, se produjo una fuerte emigración de paraguayos residentes en aquel país hacia el Paraguay, que llegaron a tener un pico de 125.000 personas. Actualmente, el saldo migratorio se mantiene en neutro, compensándose la emigración de paraguayos al exterior con la llegada de extranjeros al Paraguay. La Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos recibió durante todo el año 2011 100.000 solicitudes de radicación de europeos. De esa cantidad, hasta enero último de 2012, se registraron residencias de 16.000 polacos, 15.200 alemanes, 5.140 españoles, 3.000 italianos y 2.200 franceses. A esos datos deben agregarse la llegada de 5.700 ciudadanos norteamericanos, 9.200 inmigrantes japoneses y 23.000 surcoreanos. Según fuente oficial, la población extranjera en el Paraguay era del 3,4%. En aquel entonces la población extranjera ascendía a 173.176 hab, siendo 81.592 hab. Del Brasil, 63.153 hab. De la Argentina, 27.679 de otros países y un 752 no informado. Según la dirección del Gabinete de Migraciones refiere que los extranjeros registrados viviendo en Paraguay ascienden a poco más de 400.000 habitantes aproximadamente. Prácticamente la mitad de ellos son de nacionalidad brasileña, muchos de ellos sin radicación, seguidos de argentinos, coreanos, taiwaneses, e importantes minorías de sirio-libaneses, japoneses, menonitas, chilenos, uruguayos, colombianos, bolivianos, etc. El registro de extranjeros es difícil de precisar debido a que muchos cuentan con doble nacionalidad. Por otra parte,
Paraguay tiene uno de los mayores niveles de emigración de la región. Se estima que alrededor de 1 millón de paraguayos residen en el exterior. Los principales destinos de los emigrantes paraguayos son Argentina, España, Brasil, Estados Unidos, y pequeñas minorías en Chile, Japón, etc. Urbanización. Paraguay siempre se ha caracterizado por ser un país mayoritariamente rural durante gran parte de su existencia. Sin embargo, la población urbana superó a la rural por primera vez hacia finales del siglo XX, según datos del censo del año 1992. La población de Paraguay se distribuye desigualmente en todo el país. La gran mayoría de la gente vive en la región oriental, donde se asientan las mayores urbes como Gran Asunción o Ciudad del Este. En el Chaco o región occidental, predomina la población rural, ya que no hay grandes urbes sino pequeños poblados, en el que generalmente se asientan los menonitas. Se estima que poco más del 60% de los paraguayos vive en zonas urbanas. Actualmente hay 16 ciudades con más de 100.000 habitantes. Algunas de ellas son Asunción, con 522.287 habitantes, seguida de Ciudad del Este, con 301.815 habitantes, Luque, San Lorenzo, Capiatá, Lambaré, Fernando de la Mora, Encarnación y Pedro Juan Caballero. En total, la población de Asunción, sumada a su área metropolitana, dan una población de más de 2.500.000 de habitantes, es una de las mayores zonas urbanas de Sudamérica. Ciudades por población. Salud. Un aumento de la esperanza de vida se ha registrado en años recientes debido a la caída acentuada de la mortalidad infantil, al igual que al aumento de la cantidad de mayores con más de 80 años de edad. En 2007, la cantidad de mayores de 85 años representaban el 17% del total de muertes en 2007, contra 14% de 2000. La mortalidad infantil es de 23 por cada 1000 nacimientos, habiéndose reducido 29% desde el año 1990 a 2008. La esperanza de vida para los hombres es de 72 años, mientras que para las mujeres es de 78 años. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2009, Paraguay tenía una esperanza de vida promedio de 75 años, ubicando al país en el quinto lugar en América Latina. Las principales causas de muerte de los paraguayos son las enfermedades cardíacas, respiratorias, las enfermedades parasitarias y el cáncer. En 2008, el gobierno dispuso la gratuidad universal de los servicios de salud pública. El Ministerio de Salud cuenta con 10 hospitales especializados, 15 hospitales regionales, 137 centros de salud y 477 puestos de salud. El IPS mantiene un hospital central, 7 hospitales regionales, 22 centros de salud y 70 puestos de salud. La sanidad militar tiene un hospital central, 3 hospitales divisionales, 35 centros de salud y 26 enfermerías. La sanidad policial tiene un hospital central y 22 enfermerías. La Universidad Nacional de Asunción mantiene el Hospital de Clínicas y el Hospital Neuropsiquiátrico. La Universidad Católica mantiene 2 hospitales, uno en Asunción y el otro en Villarrica. Existen aproximadamente 10.200 camas entre el sector público y privado en el país, la mitad de ellas se encuentra en la Gran Asunción. La cantidad de médicos es de 8 a 10 médicos por cada 10.000 habitantes, cuando la OMS recomienda 1 por cada 1000 como ideal. El principal problema es la mala distribución de los galenos a nivel nacional, ya que estos se concentran en las principales áreas metropolitanas. Durante la pandemia de COVID-19, Paraguay prácticamente duplicó las camas de terapia intensiva en su sistema de salud pública, pasando de 306 camas UTI para marzo de 2020, a 764 camas UTI para junio de 2021, sin incluir las más de 200 camas UTI del sector privado. Educación. El sistema educativo de Paraguay se compone de 4 niveles: inicial, primaria, secundaria y superior. En Paraguay es obligatoria la educación primaria que requiere de 9 años.
La educación secundaria, por su parte, requiere de 3 años. Existen 8.295 escuelas básicas, 7.104 públicas, 590 subvencionadas y 601 privadas. En cuanto a las escuelas públicas, el Ministerio de Educación habilitó 300 en los últimos 5 años, la mayoría en zonas rurales. El gasto del PIB para el área de educación es del 4,3%, uno de los más bajos de Latinoamérica. La alfabetización es del 94%. Con aproximadamente unos 750.000 alumnos en los 3 niveles educacionales, la tasa bruta de matrícula alcanzó 76% en 2007, haciendo que el índice de desarrollo humano educacional alcanzara el índice de 0,884. En Paraguay funcionan 53 universidades. Las más grandes son la Universidad Nacional de Asunción, la Universidad Autónoma de Asunción y la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Según datos del Censo 2002, el 5% de la población no cuenta con ningún tipo de instrucción y es prácticamente analfabeta. Por otra parte, la mayoría de la población paraguaya solo cuenta con hasta el 6º grado de escolar básica aprobado, evidenciando el bajo nivel educativo del país. Mientras que aquellos que han culminado el colegio o son universitarios, apenas llegan al 9,8% de la población. Según el ranking, Bebometrics Ranking of All the Universities de 2022 elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas Español que mide el impacto de las investigaciones científicas de las distintas universidades del mundo, a julio de 2022 las 10 universidades paraguayas que evidencian un mejor desempeño en el mundo académico son las siguientes. Cultura. El Paraguay tiene la particularidad de ser una de las pocas naciones oficialmente bilingüe, y de mantener un idioma nativo, en un buen estado, pues pasa de generación en generación sin la pérdida del mismo. En el país se tiene una población mayoritariamente mestiza y relativamente homogénea y autónoma, ya que, a pesar de que el uso del idioma guaraní predomina en gran parte de la población paraguaya, la gente no aparenta, ni se viste ni se comporta como indígena. Los términos mestizo y ladino no se utilizan en el español de Paraguay, y no existen en este país conceptos de mestizaje cultural o racial, a diferencia de otros países americanos. Los paraguayos tienen varias costumbres muy notables como la sopa paraguaya, el único país con sopa sólida, la bebida nacional. Por las calles y avenidas de las ciudades se encuentran los yuyeros o vendedores de plantas refrescantes, buenas para la digestión, que ayuda a aplacar la sed del caluroso clima paraguayo. La sociedad paraguaya es una de las más conservadoras de la región, a la vez que es una de las más creyentes. Las misiones jesuíticas guaraníes tuvieron relevancia en el acercamiento del nativo y mestizo local a las manifestaciones culturales europeas, las cuales adoptó y adecuó a su manera de sentir, así como también el propio fenómeno del mestizaje, donde en el núcleo familiar compuesto por madre aborigen y padre europeo era permitido cultivar elementos de ambas culturas. Música. Los instrumentos más populares de la música paraguaya son el arpa y la guitarra. Esta última se encuentra representada por Agustín Barrios Nitsuga Mangoré, el guitarrista y compositor paraguayo de música clásica de mayor renombre internacional. Por otro lado, está Hermelinda Pedroso Rodríguez de Almeida, conocida como Perla, la cantante paraguaya más conocida en Brasil. Fue consagrada como cantante de radio y televisión en la década de 1970, con el éxito de Fernando. A lo largo de su carrera profesional, vendió más de 15 millones de álbumes, ganó 11 álbumes de oro, 2 de platino, 1 de platino doble, entre otros premios. Los géneros autóctonos son la polca paraguaya y la guarania, caracterizada por una canción lenta que fue desarrollada por José Asunción Flores alrededor de los años 1920. El folclore local tuvo un auge desde la década de los 1930 con autores como Emiliano R. Fernández, Eladio Martínez, Mauricio Cardozo Ocampo, Teodoro S. Mongelos, Félix Fernández Galeano entre otros. Esta generación coincide con la irrupción de la radio y la industria fonográfica, las cuales hacen que sus creaciones sean ampliamente divulgadas.
Uno de los más conocidos difusores de la música paraguaya a nivel internacional fue Luis Alberto del Paraná. En las décadas de 1970 y 1980 surgió un género denominado nuevo cancionero donde despuntó el nombre de Maneco Galeano. Desde entonces, la música paraguaya ha estado marcada por distintas corrientes de renovación que buscan introducir ritmos y armonías provenientes del jazz, pop, rock, bossa nova y otros estilos latinoamericanos, tales como el chamamé, el malambo, la chacarera, el nuevo cancionero y otros más. Artistas como Rolando Chaparro, Lobito Martínez, Óscar Cardozo Ocampo, Víctor Riveros, Aldo Meza, Perla, Hugo Ferreira, además de grupos de pop contemporáneo como Paico, La Secreta y otros se destacan en la corriente del nuevo cancionero. Para la danza paraguaya existen unas vivas polcas y polcas galopadas. La polca en general es una danza realizada por parejas conformadas por un hombre y una mujer. Las polcas galopadas en particular son danzadas por un grupo de mujeres llamadas galoperas que giran formando un círculo, balanceándose de un lado a otro con un cántaro o jarrón en sus manos. Existe otra variante de música paraguaya urbana en la cual se utilizan menos instrumentos, un arpa, un requinto y una guitarra marcante. Se canta en armonías a 3 voces, en donde el arpista hace, por lo general, la tercera voz. Los temas son cantados predominantemente en español, si bien las canciones más famosas se cantan en guaraní y también algunas son interpretadas en yopara. Literatura. La literatura de Paraguay tiene 2 vertientes, la producida en castellano y la creada en guaraní, sin desmerecer la literatura del país en otras lenguas nativas. Con todo, debe decirse que la primera ha tenido mayor desarrollo y difusión que la segunda. El siglo XIX es un campo yermo en la creación literaria paraguaya. La férrea censura de la dictadura del Dr. Francia fue un factor propicio del estancamiento del desarrollo literario. Solo se conocen hasta la fecha algunos autores dedicados fundamentalmente a la poesía en guaraní, como Natalicio Talavera, y algunos hitos literarios aislados, como la creación de la revista La Aurora. La agravante de la Guerra de la Triple Alianza supuso la interrupción de esas incipientes actividades literarias. Así, con el país dedicado a su reconstrucción durante el último cuarto del siglo decimonónico, las primeras producciones paraguayas importantes aparecerían en pleno siglo XX. La primera novela escrita por un paraguayo se llamó Viaje Nocturno de Gualberto o Las Reflexiones de un Ausente, escrita por el coronel Juan Crisóstomo Centurión, publicada en Nueva York en 1877. A principios del siglo XX destacaron Ignacio Apane, Arsenio López Dacaud, Juan E. Oleari, Juan Silvano Godoy o Ricardo Brugada, giraron la poesía hacia presupuestos más universales, pero sobre ellos acabó pesando el ambiente político nacional, lo que perjudicó notablemente a su inspiración y, por tanto, a sus temas y formas. El modernismo tuvo expresiones poéticas con peso específico en Paraguay, con Raúl Amaral y Enrique Marín y Palmieri como exponentes, aunque el canto secular de Eloy Fariña Núñez es la aportación más notable. En otras latitudes son igual o más modernistas las composiciones de Fortunato Toranzos Bardel. Parte de él desembocó en el mundonovismo y en el nativismo, bien representados por el fortalecimiento de la poesía escrita en guaraní, sobre todo de la mano de Narciso R. Colmán, Natalicio González y Manuel Ortiz Guerrero. Existen escritores que destacaron por su aporte a la literatura guaraní, ya sea en cuentos, poesías, versos y novelas, Constante José Aguer, Néstor Amarilla, Narciso Ramón Colmán, Mabel Coronel Cuenca, Julio Correa, Susi Delgado, Félix Fernández Galeano, Rigoberto Fontao Meza, David Galeano Olivera, Félix Jiménez Gómez, Darío Gómez Serrato, Anselmo Jover Peralta, Silvano Mosqueira, Clementino Ocampos, Manuel Ortiz Guerrero, Ignacio Apane, Antonio Ruiz de Montoya, Natalicio Talavera y Javier Viveros. La mayoría de las obras escritas en guaraní se musicalizaron a través de los distintos géneros que se encuentra en la música paraguaya. Historiadores. Los historiadores más emblemáticos fueron, Efraín Cardozo, Julio César Chávez,
Ciriaco Duarte, Francisco Isidoro Resquín, Francisco Gaona, Blas Garay, Juan Natalicio González, Alejandro Geimd, Juan Carlos Erkenkrauer, Pedro Lozano, Fulgencio R. Moreno, Juan E. Oleari, Carlos Pastore, Margarita Prieto Yegros, Guido Rodríguez Alcalá, Ruy Díaz de Guzmán, Alfredo Seifereld, Juan Stefanich, Manuel Antonio Talavera, Jorge Thompson y otros. Cine. La primera proyección de cine en Paraguay fue en junio de 1900, con las vistas de actualidad, en el Teatro Nacional de Asunción. Las primeras filmaciones las hizo el argentino Ernesto Gunche en 1905. El primer paraguayo en grabar un cortometraje fue Hipólito Carrón, con Alma Paraguaya, de 10 minutos de duración, que realizó en 1925, durante la peregrinación a Caacupé. En 1932, el fotógrafo argentino Roque Funes grabó el primer largometraje documental en Paraguay, titulado En el infierno del Chaco. En 1937 se filmó la primera película argumental Paraguay, Tierra de Promisión, una coproducción paraguayo-argentina inconclusa. En 1954 se realiza la oficialmente primera coproducción de Argentina y Paraguay, Codicia, dirigida por el italiano Catrano Catrani. Con El trueno entre las hojas, del argentino Armando Beo, se inician una serie de coproducciones entre Argentina y Paraguay, como La sangre y la semilla y En la vía, ambas de Alberto Dubois, La burrerita de Ipacaraí, de Armando Beo, así como películas argentinas con participación paraguaya como Sabaleros e India, de Armando Beo, o La sed, de Lucas de Mare. También con Brasil se dieron varias coproducciones, entre ellas O amante de Mina Muller, del italiano Alberto Pieralisi, o Último cao de guerra, de Toni Vieira, A cafetina de meninas virgens, de Agenor Alves y Guillermo Vera Díaz, y O amigo Dune, de José Eduardo Alcázar. En 1969, el realizador paraguayo Carlos Aguirre realiza el mediometraje de 40 minutos, El pueblo. En 1978 se estrena el primer largometraje de producción íntegramente paraguaya, con aporte gubernamental y en 35 milímetros, Cerro Corá, una ficción de corte bélico, que fuera también el primer éxito de taquilla nacional, bajo la dirección de Guillermo Vera Díaz. Con la aparición del vídeo se realizaron numerosos cortometrajes en las décadas de los 80 y 90, así como las coproducciones Misa Merigua, de Luis R. Vera, y El toque del oboe, de Claudio Macdowell. Entre las principales realizaciones del siglo XX están, María Escobar, de Galia Jiménez, Requiem por un soldado, de Galia Jiménez, Mírame no me toquei, de Enrique Collar, Hamaca Paraguaya, de Paz Encina, Carimea, de Rey Armele, Tierra Roja, de Ramiro Gómez, Acople, de Aguneto y Rafael Couan, El invierno de Gunter, de Galia Jiménez, El reflejo, de Gustavo Delgado, El regalo de Sofía, de Leticia Coronel y Hugo Cataldo, Error de imprenta, de Nilfe Vera y Aragón, Universo Servilleta, de Luisa Aguirre, 18 cigarrillos y medio, de Marcelo Tolces, Novena, de Enrique Collar, Cuchillo de palo, de Renata Costa, Felipe Canasto, de Darío Cardona, Semana Capital, de Hugo Cataldo, Chepicasumi, de Hermes Medina Valiente, Tren Paraguay, de Mauricio Rial, 1811, Girones de Gloria, de Ramón Ramoa Salcedo, Libertad, de Gustavo Delgado, Siete cajas, de Juan Carlos Maneglia y Tana Schembori, Lectura según Justino, de Arnaldo André, Fin de la línea, de Gustavo Delgado, El azúcar del naranjo, de Galia Jiménez, Costa Dulce, de Enrique Collar, Latas vacías, de Eric Godoy, Luna de cigarras, de Jorge Bedoya. Desde 1990, se realiza el Festival Internacional de Cine, Arte y Cultura, Paraguay, creado y dirigido por Hugo Gamarra. También la Sociedad Cultural de Coronel Oviedo realiza el Concurso Nacional de Cortometrajes, desde 2005, y en Caacupé se realiza los Premios Arasá de Cortometrajes,
desde 2014. Además de la Dirección Nacional del Audiovisual, de la Secretaría Nacional de Cultura, existen las entidades, Organización de Profesionales del Audiovisual Paraguayo, que desde 2012 organiza el Congreso Nacional Audiovisual, TESAPE, Cámara Paraguaya de Empresas Productoras de Cine y Televisión, Interartis Paraguay, Ejeda Paraguay, Archivo Audiovisual y Fotográfico de Paraguay, Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Paraguay, Casa de las Artes Visuales Ignacio Núñez Soler, Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Idioma. A pesar del rango oficial del idioma guaraní en el país y a pesar del alto número de guaraní hablantes, el idioma castellano sigue siendo mayormente utilizado en cuestiones gubernamentales, en documentos oficiales, procesos judiciales, procesos administrativos, profesionales, en los negocios, en los medios de comunicación y en la educación. Las clases se imparten principalmente en español, por lo que el guaraní se relega a utilizar en un entorno más coloquial, de uso entre familiares y amigos. Debido a esto, se habla que existe diglosia y no bilingüismo puro. Entre los bilingües suele haber preferencia por el guaraní en situaciones íntimas, personales y familiares. El guaraní se utiliza más en las zonas rurales que en las urbanas. Por otra parte, en Asunción y otras ciudades grandes, se habla más español y yopara. Religión. Según el censo de 2002, el 90,0% de la población es católica y el 7,3% es protestante. La religión católica es predominante debido en gran medida, al proceso de evangelización llevado a cabo por los misioneros a los indígenas y demás habitantes del país durante los siglos XVI, XVII y principios del XVIII. También están presentes las religiones indígenas, los Testigos de Jehová, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, judíos, musulmanes, budistas, adherentes a la Iglesia de la Unificación y miembros del baísmo. Entre los grupos protestantes se destacan, los evangélicos pentecostales, principalmente los del Centro Familiar de Adoración, una iglesia que cuenta con más de 20.000 personas y más de 100 templos, y la Congregación Cristiana en Paraguay que tiene cerca de 300 iglesias. Otros destacados son los menonitas, que principalmente se asientan en el Chaco y algunos expertos lo relacionan con la separación de la Iglesia y Estado, de la Constitución Nacional de 1992 que establece al Estado paraguayo como aconfesional. La mayor manifestación religiosa en Paraguay tiene lugar entre el 28 de noviembre al 8 de diciembre, Día de la Virgen de Caacupé, cuando miles de paraguayos van a venerarla a su basílica. También se realizan peregrinaciones a la Virgen de Itacua. El Viernes Santo, en la ciudad de San Ignacio Guazú, se realiza la procesión de Tañarandi, en el cual se rememora la pasión de Cristo con miles de candiles y velas que iluminan la noche de fe. Gastronomía. La gastronomía derivada de la fusión cario-guaraní española es el más característico de la cocina paraguaya, sumado a los aportes de los colectivos migratorios históricos, como la cocina italiana y la cocina alemana. La ciudad de Asunción es el epicentro de la gastronomía distintiva que se extiende en el actual Paraguay y sus áreas de influencia. En la sociedad paraguaya, el intercambio de conocimientos se desarrolla entre mestizos, criollos y guaraníes, desde la época virreinal hasta el presente, siendo el primer antecedente el contacto con los carios guaraníes en el siglo XVI. En una casa paraguaya promedio, un almuerzo típico podría ser el puchero, el sollo, el poroto, guiso de arroz o fideo, todos acompañados con jugo de frutas tropicales. También son muy populares los tallarines, la milanesa, el ñoquis, los ravioles, la pizza, el asado y los diversos tipos de empanadas. De la mandioca se hacen comidas deliciosas como el pastel mandio, que es una empanada hecha a base de mandioca cocida. Entre algunas comidas tradicionales, la más popular es la chipa, el cual viene en dos formas, una es la chipa pairu o chipita que tiene una forma similar a la rosquita, y la otra viene en forma de pan o argolla. Ambas están hechas a base de almidón. El asado también es típico en las mesas paraguayas,
generalmente se consumen los domingos o en acontecimientos especiales acompañada siempre de mandioca. Entre las infusiones típicas están el mate y el tereré. La primera es una infusión a base de agua caliente, hierba mate y yuyos medicinales como el anís, manzanilla, eneldo, boldo, burrito, etc., mientras que la segunda es a base de agua, hielo, hierba mate y raíces yuyos refrescantes como el azafrán, urusue, agrial, batatilla, entre muchos otros. Por lo general, el tereré es de mayor consumo y, más que para aplacar el calor, sirve para socializar. El mate se prepara en un termo de acero inoxidable junto con el matero, en cambio el tereré requiere una jarra o termo de plástico que se complementa con la guampa. Para estas dos infusiones se utiliza la bombilla de metal o alpaca. Por último pero no menos importante, existen termos frío-caliente para usos destinados a estas bebidas, y es común su venta en formato personalizado, ya sea forrados en cuero u otros tipos de diseño rústico. Aparte del té y del café, otra infusión muy consumida durante el desayuno o la merienda es el mate cocido o simplemente cocido. Esta bebida a base de yerba mate suele tomarse puro o mezclado con leche. Si bien el mate cocido está comercialmente explotada en saquitos solubles, todavía hay quienes lo preparan en su forma más ortodoxa, conocida con el nombre de cocido quemado. Una variante del tereré, que sustituye las plantas medicinales características del tereré tradicional, es el tereré ruso. Esta bebida a base de jugos cítricos es oriunda de la comunidad eslava del sur de Paraguay y es popular solamente en esa región del país. Turismo. La Secretaría Nacional de Turismo es la encargada de promover y desarrollar la actividad turística en Paraguay. Desde mediados de la década de 2010, el aumento del flujo turístico fue del 10% aproximadamente. Paraguay se ubicó 10º en la clasificación de países de América del Sur en cuanto a ingresos por concepto de turismo. A pesar de los desafíos que aún debe enfrentar el país en el área de turismo, el progreso de los últimos años ofrece un panorama favorable, considerando que en el 2015 se ha registrado el ingreso de 1.214.613 turistas extranjeros al país, lo que representó un incremento del 87% con relación a la cifra del año 2014. Los turistas argentinos y brasileños son los que más visitan el país, generalmente por turismo de compras, turismo rural y también para visitar a parientes. Paraguay lidera el turismo de compras, especialmente las ciudades fronterizas, así como el turismo rural, expediciones al Chaco, o ecoaventuras por el interior del país, y la visita a monumentos históricos y modernos, el Palacio de los López en Asunción, la central hidroeléctrica de Itaipú en Hernandarias, las ruinas jesuíticas en Itapúa, etc. El turismo comercial se ha extendido ampliamente y Ciudad del Este es la localidad elegida por los turistas de la región para sus compras, siendo este el principal ingreso económico de la ciudad. En Asunción se encuentran variados servicios de gastronomía, hotelería y comercios de primer nivel, conservando hasta hoy la mayoría de sus edificios históricos, combinados con amplias y arboladas avenidas que poseen la mayor infraestructura de centros comerciales, bares, cines, casinos, teatros y lugares de ocio del país. Por otra parte, el carnaval encarnaceno, el más importante del país, atrae a 50.000 turistas aproximadamente. Encarnación a principios de la década de 2010, ha construido la costanera al borde del enorme río Paraná, transformando así sus costas en hermosas playas en aguas de río sustituyendo a las constantes demandas a playas de mar de países extranjeros. También se ha vuelto el centro turístico más importante del país por contar con servicios de hotelería de primera, centros comerciales, culturales y competencias deportivas. Cerca de esta ciudad se encuentran las ruinas jesuíticas de Jesús y Trinidad, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993. Arquitectura. En términos generales, la arquitectura en cualquiera de sus corrientes tuvo presencia en Paraguay durante al menos un momento de su historia. La arquitectura vernácula se representa por la tipología de la casa culata jovay, típica de la vivienda rural en Paraguay y en la amplia zona guaranítica de América del Sur,
preparada para afrontar un clima semitropical. Durante la época colonial e incluso luego de la época independentista, Asunción era todavía una comunidad semirural y los núcleos urbanos aún no existían en Paraguay. La arquitectura de esta época poseía características de una manifestación eminentemente popular, con pocos edificios significativos. Durante el gobierno de José Gaspar Rodríguez de Francia, se da pocos avances en el erigimiento de edificios y planificación urbana del Paraguay, así como en la capital. Es en el gobierno de Carlos Antonio López donde comienza la imposición paulatina de patrones culturales que relegarían la tradición colonial, tales como la arquitectura de fachada, los monumentos y otros rasgos europeizados que continuarían siendo introducidas por su hijo Francisco Solano López en el periodo 1862 a 1870. Tras la Guerra de la Triple Alianza, continuaron la restauración de algunos edificios históricos así como la culminación de obras inconclusas. La restauración fue realizada con la ayuda de inmigrantes europeos, quienes imprimieron su sello al paisaje urbano de la nación con su notable eclecticismo de carácter italiano, una corriente que uniformizó el paisaje de centros urbanos como Concepción, Villarrica y también Asunción. Entre 1900 y 1940 surge una reacción antiacademicista con Enrique Clary, el máximo representante del modernismo catalán, quien también destacó por su interesante manejo en el Art Nouveau. En menor medida se desarrollaron otras corrientes de presencia internacional, como el Art Deco, cuya obra más representativa es el edificio Marco Polo. La arquitectura moderna se introduce en Paraguay desde los años 1940, mientras que en las décadas de 1950 y 1960 se recibe un soplo renovador con el movimiento moderno. Deporte. El deporte más practicado y más popular es el fútbol. La selección de Paraguay fue 2 veces campeona de la Copa América, en 1953 y 1979. También obtuvo una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas de 2004, siendo la única del país hasta el momento. Además participó 8 veces en la Copa Mundial de Fútbol, siendo en la del 2010 su mejor participación al alcanzar por primera vez los cuartos de final. Por otra parte, Paraguay es sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol, en la ciudad de Luque, una de las confederaciones más poderosas del fútbol mundial. Los clubes más populares son el Olimpia, apodado localmente el Decano, por tener la mayor cantidad de títulos a nivel nacional e internacional, también es el primero en ser fundado. El otro equipo es Cerro Porteño, apodado como el Ciclón, es el segundo equipo con mayor cantidad de títulos a nivel nacional. Libertad, apodado como el Gumarello, es otro de los clubes más importantes del país, por ser el tercer equipo con más campeonatos oficiales. Otros clubes relevantes son Guaraní, Nacional, Sportivo Uluqueño, Sol de América, entre otros. Los jugadores más conocidos son Arsenio Pastorerico, José Luis Chilabert, Catalino Urribarola Méndez, Fabián Balbuena, Roque Santa Cruz, Salvador Cabañas, Carlos Gamarra, José Saturnino Cardozo, Gustavo Gómez, Romerito, Roberto Cabañas, Francisco Javier Arce Rolón, entre otros. Además, Paraguay se destaca en el fútbol de salón gracias a sus 3 campeonatos mundiales ganados. El fútbol sala ya logró participar en 4 de las 6 ediciones del Campeonato Mundial de Fútbol Sala de la FIFA. Luego del fútbol, el deporte con más aficionados es el rally, cuyo evento más tradicional es el Trans-Chaco Rally, que se disputa desde el año 1971. El deporte amateur con mayor crecimiento en el país en los últimos años ha sido el rugby. Otros deportes practicados son el baloncesto, el hockey sobre césped, el voleibol, el balonmano, el remo, el golf, el patinaje artístico sobre ruedas y la natación, cuyo principal representante es Benjamín Oquín. En el tenis, Víctor Pecci consiguió el torneo de Roland Garros en la categoría junior en 1973 y el subcampeonato en la categoría profesional en 1979. Rosana de los Ríos repitió lo de Pecci en 1992 con el título del Roland Garros Junior. En la Copa Davis, Paraguay compitió por primera vez en la edición del año 1931,
y luego volvió a competir solo en el año 1982. Su mejor resultado fue llegar a los cuartos de final del Grupo Mundial en 4 oportunidades en los años 1983, 1984, 1985 y 1987. Fiestas. Si bien no son feriados nacionales, Paraguay tiene 2 días feriados que afectan a importantes instituciones. El 30 de abril, Día del Maestro, es feriado para instituciones educativas y el 31 de diciembre es feriado bancario establecido por el Banco Central de Paraguay. Algunos feriados que caen en días laborales o entre semana, suelen pasarse para el lunes, de manera a fomentar el turismo interno. Durante todo el año, en pueblos y ciudades se realizan fiestas populares en honor a varios santos. La característica principal de todo esto, es que cada distrito tiene su propia celebración para un determinado santo. En estas fiestas populares son recreadas las tradiciones, las cuales alcanzan su mayor esplendor en la fiesta de San Juan, realizada entre junio y julio. En las fiestas a honor de santos se realiza la jineteada y el torín. Símbolos. En 1812 fue izada por primera vez la bandera paraguaya tricolor con las 3 franjas de igual tamaño, tal y como en el presente. En 1842, se decidió agregar a la bandera los escudos nacionales, en el anverso el escudo oficial de Paraguay, mientras en el reverso el escudo de Hacienda. Así, la bandera de Paraguay es una de las 3 únicas del mundo cuyos 2 lados no son iguales. El himno nacional de Paraguay fue escrito por el poeta uruguayo Francisco Acuña de Figueroa en 1846. No se sabe quién compuso la música al poema, lo cierto es que Remberto Jiménez revisó la letra y la música en 1933. Es la versión actual. Por otra parte, la pasionaria es la acepción en español de la flor nacional de Paraguay, el murucuyá. Véase también. None. Referencias. None.